Abra su Biblia ahí en Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, el mensaje del Evangelio en las fiestas solemnes. Yo le invito a que se meta a estudiar un poco más este capítulo 23. En Levítico 23 encontramos lo que son llamadas las fiestas solemnes y encontramos la forma en que se deberían de practicar. Estas fiestas están llenas de simbología. Encontramos en ellas el Evangelio, pero en figuras. Encontramos en ellas la formación de la iglesia. Encontramos en ella el mensaje de la resurrección. Encontramos el llamado al arrepentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el llamado al día de reposo, como hoy. Tenemos la Pascua, tenemos la fiesta de los panes sin levadura, tenemos la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Pero, ¿qué me está diciendo Dios desde la antigüedad hasta hoy en día? ¿Qué me quiso decir el Señor? Levítico 23, amado hermano, es tan actual, pero es el Evangelio en figuras. ¿Estamos listos? ¿Ya está en Levítico 23? Vamos a leer, no lo vamos a ver todo. Dice la palabra del Señor ahí en Levítico 23, versículo 1 al versículo 4. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en su tiempo. Y lo primero que Dios, amados hermanos, quiere que entendamos es que hay 6 días para trabajar y uno para dedicárselo al Señor y después descansa. ¿Sí? Ojo con eso, porque muchas veces decimos: no, hoy es día de descanso. La palabra en hebreo, sábaton, no es como hoy en día lo entendemos con el nombre de sábado. La palabra en español es descanso. ¿Sí? Descanso, pero tenía un propósito ese descanso. Ibas a descansar de las labores del trabajo, pero te ibas a congregar para venir a aprender la palabra de Dios. Cuando terminaba tu ciclo de enseñanza, entonces te ibas a tu casita a descansar. Por eso quise hacer eso. Primero con el Señor y ya después se va a descansar. Pero hay personas que hacen la inversa, ¿verdad? Primero quieren descansar y si les queda tiempo, pues ya se lo dedican al Señor. No, no es así. Es importante que entendamos que es un día establecido por Dios, no lo establece el ser humano, no lo establece el ser humano. Este día fue establecido por Dios y Dios estableció también el propósito. Ojo, usted no tiene por qué cambiarlo. Sin embargo, encontramos muchos cristianos que cambian ese propósito. Si les alcanza tiempo, entonces estarán con el Señor. Bueno, todo lo que se siembra, se cosecha, ¿verdad? Entonces, tenemos establecido un día para dedicárselo al Señor. Después en el versículo 5, lea conmigo por favor el versículo 5 y dice así: en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes,
Pascua es de Jehová. Ojo, Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? ¿Qué significa la palabra Pascua? La palabra Pascua significa pasar por alto. El Señor Jesucristo muere en esta fiesta, en la fiesta de la Pascua. Recuerde que le preguntaron sus discípulos: Señor, ¿dónde tomaremos la Pascua? Y Él instituye lo que hoy en día conocemos como la Cena del Señor. Ese día el Señor fue tomado preso en la fiesta de la Pascua. Y es importante entender, pasar por alto es lo que llamamos perdonar. Cristo muere en la Pascua. En Juan 1:29 a Jesucristo se le llama el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque Él es la verdadera Pascua. En Egipto, cuando va a pasar el ángel de la muerte, se le dice al pueblo de Israel: sacrifica un cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo. Pero ese cordero de aquel entonces estaba anunciando que un día el Mesías iba a ser sacrificado. ¿Qué hicieron con la sangre del cordero? Lo pusieron en los postes de las puertas y en el dintel. Entonces, ¿qué iba a hacer el ángel de la muerte? Perdonar la vida de esas personas. ¿Qué es la Pascua? Cristo es nuestra Pascua, porque Cristo es el verdadero Cordero que ofrece el perdón de nuestros pecados. Y es importante que entendamos, amados hermanos, el Cordero. A Cristo se le llama el Cordero, un animal sumiso, un animalito sencillo, y en aquel entonces se tomaba el mejor animalito, el que no tenía defecto, ese podía ser sacrificado, porque estaba simbolizando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Las multitudes de todas las naciones en el cielo claman a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7:10. A Jesucristo se le reconoce como el Cordero. Apocalipsis 13:8. En el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo? Desde el principio del mundo. Adán y Eva pecaron. ¿Con qué los vistió el Señor? Con pieles de cordero. Amados hermanos, el mensaje ha estado siempre ahí en la palabra. Siempre ha estado ahí el mensaje. Desde el Antiguo Testamento encontramos que a través del Cordero de Dios habrá perdón. El profeta Isaías manifestó: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y esa es mención hacia el Señor Jesús. Desde luego que tenía que ser sin defecto. Nos habla de la pureza de nuestro Señor. Isaías 53:9 afirma: aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Se señala la condición. Hebreos 4:15 nos dice: sino uno tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y segunda los Corintios 5:21 afirma: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Primera de Juan 3:5. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Y en Primera de Pedro 1:19, sino que la sangre preciosa de Cristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso fue anunciado, amados hermanos,
desde la antigüedad. La Pascua está simbolizando toda la obra de redención. Por lo tanto, nuestro desafío, si hemos entendido que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha traído a nuestras vidas salvación, por gratitud debemos de servirle. Por gratitud debemos de servir a nuestro Dios. Versículos 6 al 8. Estamos en Levítico 23, versículos 6 al 8. Lea conmigo. Dice: y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. ¿Qué fiesta es? Los panes sin levadura. ¿Qué estaban simbolizando los panes sin levadura? En primer lugar, la pureza, sin levadura, pureza. El cordero tenía que ser sin mancha, ¿se acuerda? Simboliza también la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Cristo como cordero es sacrificado y su sangre es derramada. Fue puesta en la puerta. Cristo como pan sin levadura es ingerido y metido al estómago, como Cristo fue metido en una tumba, en un sepulcro. Los panes sin levaduras están anunciando la sepultura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él estuvo ahí en la tierra, sepultado en la tierra. Muchos han degradado este simbolismo cuando se celebra la cena del Señor, tomando galletas con leudante. Pero si vamos a simbolizar a Cristo, hermanos, tiene que ser pan sin levadura. Es un llamado también a vivir sin pecado. Es un llamado a la santidad, porque la levadura es símbolo de corrupción, símbolo de pecado o de vida pecaminosa, pero también es una levadura, amados hermanos, de doctrinas falsas, heréticas. Por eso hablamos de que nuestra relación con Cristo implica una vida de santidad, implica comunión en santidad. Por eso dice el Nuevo Testamento o la palabra del Señor: sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Nuestro desafío, por lo tanto, es que vivamos vidas santas. Vidas santas. Versículo 9 al 14. Estamos en Levítico 23. Versículo 9 al 14. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera
En donde quiera que habites. Las primicias, amado hermano. No importa, dice el Señor, dónde te encuentres. No importa dónde estés habitando, tienes que reconocer a tu Dios con las primicias. La primicia, amado hermano, si usted se dio cuenta cuando leímos que se tiene que traer una gavilla, lo que llamaríamos en términos de mazorca, ¿verdad? Tenía que traer una mazorca. No era cualquier mazorca. Era la mejor mazorca. Por lo tanto, era escogida. ¿Sí? En aquel entonces, ¿cuál era la mazorca que se traía? De cebada. Son pequeñas. Pero, amado hermano, ¿qué estaba simbolizando la primicia? Recuerde, la agricultura tiene un ciclo. Tú aras, después siembras, después estás cuidando el cultivo, limpieza, etcétera. Y cuando cosechas, ya está la mazorca, traes entonces la ofrenda. ¿De qué me está hablando? De un nuevo ciclo de vida. En la resurrección del Señor Jesús es cuando usted y yo tenemos un nuevo ciclo de vida. Cristo resucitó para garantizar su vida eterna, para garantizar su salvación. Por eso cuando Nicodemo se le acerca al Señor, le dijo el Señor Jesucristo: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario tener un nuevo inicio, te es necesario tener un nuevo ciclo de vida. Qué importante es entender lo que Dios me está diciendo desde la antigüedad. Las primicias anunciaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso a Él se le llama las primicias. Si la Pascua representa el sacrificio de Cristo y los panes sin levadura, la sepultura de Cristo, después vienen las primicias, simboliza la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el que da el nuevo ciclo de vida. Es Cristo el que da ese nuevo ciclo de vida, el que te da la oportunidad de empezar de nuevo. Jesucristo. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 20 y versículo 23 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es hecho. Versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amado hermano, es Cristo el que es señalado como las primicias. ¿Qué tenía que hacer el ofrendante? Reconocer que la vida viene de Dios, reconocer que el sustento viene de Dios, reconocer que si podemos tener todo lo que tengamos, pero seguimos dependiendo de Dios. Puedes tener lo que tengas, pero seguimos dependiendo de Dios. Por mucha abundancia que tengas, siempre vamos a depender de Dios. Y cuando traemos las primicias, amado hermano, estamos reconociendo a ese Dios vivo, a ese Dios de oportunidades, a ese Dios dador de la vida y la provisión. Por eso hay que reconocerlo. Ese es nuestro desafío, reconocer a Dios como el dador de la vida y su provisión como el dador de la oportunidad de esa salvación tan grande que Él nos da, como el nuevo inicio. Cristo resucita, muere en la Pascua
sepultado en la fiesta de los panes sin levadura, resucita en la fiesta de las primicias. Vamos a leer versículo 15 al 22. Levítico 23, 15 al 22 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis, ¿cuántos? 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Aquí es trigo. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias. Y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová vuestro Dios. ¿Sabes de quién está hablando esta fiesta? Es más, descúbrela ahí en Hechos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Hechos 2. Versículo 1 y 2. ¿Ya está ahí? Dice así: cuando llegó el día ¿de qué? Estamos en la fiesta de Pentecostés. Levítico capítulo 23, versículo 15 al 22, está hablando de la fiesta de Pentecostés. Y en Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La fiesta de Pentecostés, amados hermanos, está hablando de la iglesia. Yo espero que usted haya observado y le hice hincapié en que este pan sí tiene levadura. El pan de la Pascua no tiene levadura, pero el pan de Pentecostés sí tiene levadura. ¿Por qué la diferencia? Por el simbolismo. Porque está hablando de la iglesia, una iglesia que peca, una iglesia que tiene pecado, una iglesia, amado hermano, que necesita de Jesucristo. La llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, hermanos, es muy significativo. ¿Por qué? Porque están en un día de reposo. Cristo ya murió, ya fue sepultado y ya resucitó. Pero falta el empoderamiento de la iglesia. Y por eso señala el versículo:
fiesta de Pentecostés. ¿Qué era lo que el Señor nos anunciaba? El empoderamiento de la iglesia. Una iglesia, amado hermano, que peca, pero que necesita del Espíritu Santo. Porque ese grano tenía que ser tostado, después tenía que ser molido, después tenía que ser amasado, pero amasado ¿con qué dijo el texto? ¿O lo observó o no lo observó? Con levadura y aceite. El aceite, déjeme decirle que era aceite de olivo o de olivas machacadas. Y el aceite de olivo simboliza al Espíritu Santo. La iglesia no funciona si no está en relación con el Espíritu Santo. Está anunciado desde las fiestas. Una iglesia tiene que ser parte de ella la relación con el Espíritu Santo. ¿Vamos bien? En el versículo 13 se menciona el aceite. ¿Sí? Y en el versículo 15, cuando empezamos a ver lo de la fiesta de Pentecostés, me llama mucho la atención, amados hermanos, cuando dijo en el versículo 17, cocidos con levadura. Pero déjame decirle que en los primeros capítulos de Levítico, ¿cómo van a ser los panes? Ahí se establece que todo pan lleva aceite. No hay pan sin aceite de olivo. Y es tan significativo el simbolismo, porque, amado hermano, nadie puede acercarse a Dios, nadie puede entender a Dios y nadie puede hacer la obra de Dios si el Espíritu Santo no interviene. Y en las fiestas está, amado hermano, simbolizado. Por eso encontramos que la iglesia, trigo, está formada de personas pecadoras, levadura, perdonadas por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, animales sacrificados en holocausto. Está ahí. Y el pan amasado, donde obtienes una nueva identidad, dejas de ser lo que eras antes. Yo fui católico, dejé de ser católico, ahora soy seguidor de Jesucristo, discípulo de Jesucristo. Yo no sé qué fue usted antes, pero dejamos a un lado la identidad vieja porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por eso ese pan, amado hermano, es una nueva identidad. Tengo una nueva identidad. Usted podría decir, soy cristiano. Y para el mundo dice, sí, ajá. Pero ¿tú sabes qué es ser cristiano en el ámbito espiritual? ¿Tú sabes qué implica todo eso? Tú dices, soy seguidor de Jesucristo y todas las fuerzas espirituales de maldad te voltean a ver. Ellos dicen, es nuestro enemigo. Consagrado puede terminar con nosotros. Vamos a hacer todo lo posible para que no esté consagrado. Estoy hablando en serio. Cuenta la historia que en ese lugar donde se reunieron y le gritaron a Pablo, grande es Diana de los Efesios, como por 2 horas. Cuenta la historia que después llegó el apóstol Juan, se metió en el templo de Diana y ahí oró por la destrucción de ese templo. Poco tiempo después pasó un terremoto y ese templo fue
destruido. ¿Cuántos cristianos entraron? Uno. ¿Qué atrocidad provocó? Una muy grande. En Cristo tenemos una nueva identidad. Por eso se nos llama cristianos, porque somos seguidor de Jesucristo. Ahora eres parte de una unidad. Eres parte de su iglesia. Eres parte del cuerpo de Cristo. Ese pan que se anuncia, amado hermano, de trigo nuevo. Por eso la Biblia dice nueva criatura, trigo nuevo. Amado hermano, déjame decirte que es una realidad anunciada desde tiempos memoriales, tiempo antiguo, la realidad de la iglesia. La levadura expande, infla y crece. ¿De qué crees que te está hablando? Te está hablando de la predicación del evangelio. Te está hablando que tienes que extender el reino de Dios. Está hablando de que tienes que hacer discípulos. Está hablando de que tienes que predicar el mensaje de salvación. Crece, 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 crece con el evangelio. Ahí está. En una fiesta. Quiero que abras Levítico capítulo 2, versículo 14-15. Levítico capítulo 2 son las reglas de cómo se deberían de hacer las cosas. Y en Levítico capítulo 2, versículo 14, versículo 15, y ofreceréis a Jehová ofrenda de primicias. Tostarás el grano, las espigas verdes, y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias, y pondrás sobre ella aceite, y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda. Y el aceite, amado hermano, es símbolo del Espíritu Santo. No se podía presentar un pan sin el aceite. Un pan con levadura tenía que llevar aceite. Y el pan con levadura simboliza la iglesia, esa iglesia que ha sido redimida del pecado, pero que sigue siendo pecadora, pero que necesita una relación muy, muy estrecha con el Espíritu Santo. Ese pan no llegaba a ser pan sin aceite, como la iglesia no llega a ser iglesia sin la presencia del Espíritu Santo. ¿Y el incienso? Ahí menciona incienso. El incienso, amado hermano, son las oraciones. No podemos tener cercanía con Dios si no llevamos una vida de oración. El incienso está simbolizando esa vida devocional de todos los días. El incienso está simbolizando, amado hermano, esa búsqueda de Dios honesta, sincera y transparente. Porque el incienso, al final de cuentas, es otro aceite que llevaba, amado hermano, aceite de oliva, llevaba especies aromáticas, y que el altar del incienso estaba pegando a las cortinas del lugar santísimo, y al otro lado estaba el arca. Simboliza las oraciones, la comunión con Dios. De ahí sacamos el concepto de que debemos ser un perfume para Dios, porque el incienso realmente es un perfume, y la Biblia dice que no hay mejor perfume que el incienso. Su aroma es tan agradable, que es lo único que Dios acepta en su presencia. De ahí que muchos predicadores preguntamos:
Olemos bien delante de Dios o apestamos, porque el pecado apesta. Cuán importante es ver que todo eso, hermano, está anunciado en las fiestas. Nuestras vidas de oración sometidas al Espíritu Santo nos ayuda para hacer un verdadero perfume delante de Dios. Si no hay esa vida, amado hermano, una relación con el Espíritu Santo, usted puede hacer muchas cosas, pero no van a pasar del techo. Por eso el creyente debe de buscar la llenura del Espíritu Santo. Y cuando el creyente verdaderamente está lleno del Espíritu Santo, ese creyente no puede quedarse callado. Va a predicar el Evangelio. No se puede callar. Por eso el pan, dice, tiene que llevar aceite. ¿Vamos entendiendo? ¿Vos se comprendiendo? Hoy en día los cristianos ya tenemos la presencia del Espíritu Santo, no para usarlo, sino para ser usados por Él conforme a la obediencia de las Escrituras. El poder del Espíritu Santo es esencial, esencialmente un poder para ser para ser usados por Él, más que muchos quieren poder para hacerse grandes. El reino de los cielos no funciona así. El Señor dijo que el que quiera hacerse grande primero tiene que hacerse el servidor de todos. La plenitud del Espíritu Santo, amado hermano, queda evidente y se mantiene a través de una relación diaria con Dios, con un quebrantamiento continuo del yo. Necesitamos esa relación con el Espíritu Santo. No puedo ser la iglesia que pretendo ser si no hay llenura del Espíritu Santo, si no hay relación con el Espíritu Santo, si yo no entiendo que como cristiano ya no pertenezco a donde pertenecía antes y que ahora soy parte de esa iglesia, que tengo una nueva identidad en Cristo, que verdaderamente soy una nueva criatura. ¿Cuál es mi desafío? Vivir esa vida apegada a Dios, vivir esa vida conducida por el Espíritu Santo, vivir esa vida guiada por el Espíritu Santo. En el versículo 23 al 25 encontramos la fiesta de las trompetas. Imagínense, qué hermoso. Y a veces las tomamos así nomás, así una fiesta. No, hay mensaje ahí establecido. El mensaje de las trompetas. ¿Para qué eran las trompetas? Usted puede ver películas donde va un rey y ¿qué hacen con las trompetas? Anuncian, ¿verdad?, la presencia de ese rey. Y si el rey quería dar un mensaje, antes del mensaje que sonaban, las trompetas. Dice el versículo, estamos en Levítico 23. Leeremos versículos 23 al 25. Dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, yo espero que esté captando, después, a ver si formamos un sermón del número 7, porque en las fiestas, ¿cómo se habla del número 7? ¿Sí? 24, estamos ahí. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. La fiesta de las trompetas tiene que ver con el llamamiento de Dios al arrepentimiento.
Ya eres iglesia. ¿Ahora qué tienes que hacer? Ahora tienes que llamar a la gente al arrepentimiento. Tenemos el mensaje que tenemos que predicar. Tenemos que decirle a la gente, arrepentíos y convertíos, para que vengan de Dios tiempos de refrigerio. Pero es el mensaje que tenemos que llevar, un mensaje de arrepentimiento. La gente no lo puede escuchar si tú no lo predicas, si yo no lo predico, si no lo predicamos. Trompeta es publicar. Trompeta es anunciar el mensaje de arrepentimiento. Trompeta es un llamado que Dios está haciendo para que ajustemos nuestras vidas conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos. ¿Queda claro? Versículo 26 al 32. Dice así, leamos juntos. Dice: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en ese día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque cada persona que no se afligiere en ese mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en ese día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Fiesta de la expiación, fiesta del perdón. Es un llamado al arrepentimiento y de aflicción por causa del pecado, escúcheme, nacional. El día de la expiación es, a la nación se le dice: arrepiéntete y ajusta tu vida delante de Dios. ¿Qué nación hace eso hoy en día? Es en el mes de septiembre. ¿Qué nación en septiembre se arrodilla y le dice a Dios: perdóname por todo lo malo que hemos hecho? Ninguna. ¿Te has dado cuenta que en septiembre es cuando a México le han pegado los peores temblores? Pero que no solo a México. La fiesta de la expiación es cuando Dios llama a las naciones a ponerse a cuentas. Y le dice a Israel: ponte a cuentas conmigo. Ellos hacen fiesta, hacen confesión de pecados, pero yo no sé realmente si lo harán de corazón o no. Pero hoy tú que lo sabes ahora, cuando llegue septiembre, tienes toda la obligación de confesar los pecados de México. ¿Cuándo te has arrodillado delante de Dios a confesar los pecados de tu nación? Es importante que lo hagamos. Cuando Israel estuvo en Babilonia, ¿quién confesó los pecados de Israel? Daniel. Solamente Daniel tuvo el tiempo para arrodillarse y pedir perdón por los pecados de la nación. ¿Cuál fue el resultado? Israel empezó a regresar a su tierra. ¿Trae bendición la confesión? Claro que trae bendición.
Qué importante es entender la gran oportunidad, la gran misericordia de Dios. Que Dios tuvo el detalle de decir, bueno, aunque sea uno que se ponga a cuentas conmigo por la nación. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Claro que lo podemos hacer. Investigue. Fiesta de la Expiación 2023. ¿Cuándo es? Porque es un llamado nacional. Versículos 33 y 34. ¿Usted se da cuenta que es la intercesión a favor de alguien? Expiación, perdón, buscar el perdón a favor de alguien, en ese caso de la nación. Versículos 33 y 34. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Tabernáculos o enramadas, también llamada fiesta de las cabañas. Yo te haría una pregunta y quiero que pienses muy en serio. Y la pregunta es la siguiente: ¿de dónde te sacó el Señor para darte salvación? ¿Qué andabas haciendo? ¿Qué tipo de vida llevabas? Porque los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las enramadas o cabañas, tiene el propósito, amado hermano, de que volteemos atrás y miremos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Ver de dónde Dios nos ha sacado y cómo nos tiene hoy en día en sus manos. Que hagamos un análisis, amado hermano. Que exaltemos su nombre, porque si no fuera por Él, posiblemente algunos de nosotros ya estaríamos muertos y en el infierno. La fiesta de los tabernáculos tiene ese propósito. Para Israel implicaba voltear y ver que había sido un peregrino en el desierto y un esclavo en Egipto. Pero tú y yo también hemos sido peregrinos en este mundo y un esclavo en Egipto, el mundo. Y muchos fueron alcohólicos, drogadictos, mentirosos, idólatras, adúlteros. Eso es lo que fuimos. Y recordar esta fiesta, amado hermano, es para darle la honra y gloria a nuestro Dios. Porque sin Él nada podemos hacer. Por eso es importante que cuando entendemos esto, amado hermanos, la importancia de reconocer al dador de la vida y al sustentador de nuestras vidas. De ahí la importancia de reconocerlo. Por eso promovemos un culto de primicias. No es el simple hecho de que usted traiga algo extra, no. El énfasis es reconoce a tu Creador. Porque las fiestas tenían ese propósito, reconoce a tu Creador, al dador de la vida, al dador de tu trabajo, al dador de tu sustento. Ese es el propósito. Amén. Padre, gracias porque nos permites reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que nos ayudas a entenderla, pero también ayúdanos cada día a practicarla. En el nombre de Cristo, amén. Dios les bendiga.